Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Humor. En este caso vamos a estar hablando con alguien referido al circo, así que lo vamos a ir saludando, pero antes de eso les voy a contar que en el mes de septiembre, ya está pactado el 17 de septiembre, presentamos el volumen 2 del libro de Hablando de Humor. No se olviden, por favor, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, así vamos sumando más gente que se suscribe y que por supuesto apoya este proyecto de Hablando de Humor. Ahora sí, lo vamos a saludar a nuestro invitado que es Brunitus. ¿Cómo va? Buen día, Cuca. Primero que todo, felicitaciones por este gran anuncio. Se viene el volumen 2. ¡Qué El bien! volumen 2, sí, 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 ya tenemos el volumen uno que lo largamos en septiembre. Mira mi perro acá. Hola, Ya. Ciro. Quiere salir en cámara. Qué Ciro lindo. quiere salir en cámara. En septiembre del año pasado sacamos el volumen uno, ¿sí? Con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, y ahora en septiembre de este año sacamos el volumen 2 también, por supuesto, con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, y la felicidad de que el libro anda viajando por toda Argentina, ¿sí? Porque nosotros lo llevamos a varias fiestas nacionales, lo llevamos a la Fiesta Nacional del Teatro en La Pampa, lo llevamos a la fiesta de Córdoba, ahora está el libro, ayer me mandaron una foto en la fiesta de La Rioja. Bueno, así anda yendo por todos lados y ahora estamos con el volumen 2. Bueno, Brunitos, gracias por coparte a charlar un ratito con nosotros. Siempre que empezamos cada uno de los episodios, le pedimos a cada uno de los invitados o invitadas que nos digan, en este caso vos nos vas a decir, ¿quién es Brunitus? ¿Sabes qué? Algo que me gusta de presentarme a mí Sí, es contar dónde nací y a qué se dedica mi mamá y mi papá. a Porque ver. siento de que es lo que realmente en mi caso le dieron mucha forma a quién es Brunitus. Yo nací en un barrio que se llama Catalina Sur, que es en La Boca. Y en ese barrio nace el primer grupo de teatro comunitario. Entonces yo tuve la suerte de en la plaza donde yo jugaba, que había espectáculos callejeros, estamos hablando de 35 años atrás, cuando Ujú. todavía el movimiento del... Entonces, mi nacimiento es en un barrio donde el arte popular ya existía. Y eso fue como algo que me marcó un montón. Y después que vengo de mamá y papá científicos, mamá física y papá físico. Y Y de alguna manera, mi manera de pensar el circo tiene que ver con la ciencia y tiene que ver con el barrio. Entonces, Brunitus es un artista de circo, pero que piensa un montón. A mí me gusta pensar. Eso lo heredé de mi familia. Y por otro lado, me gusta que el pensamiento sea barrial. Que, no, que la elocuencia del pensamiento no es algo snob o para algunas personas, sino que todo lo que uno piensa sea para el barrio. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué, digamos, venís de un científico? ¿Qué te llamó la atención del circo que te acercaste al circo? Creo que lo sentí como un lenguaje que me pareció fascinante, una manera de contar cosas. Y también esto que te decía, tuve como la suerte de ser espectador, o sea, de ser público del circo callejero, y darme cuenta que había algo ahí de la identidad que me parecía fascinante. El teatro comunitario se construye en base a la identidad. Hay la identidad del barrio, hay la identidad en este caso de La Boca, un barrio de migrantes, y hubo algo de eso que me pareció fascinante. Y después, en relación a la ciencia, eh, como lo que más heredé de una familia de científicos fue que ninguno de ellos viene de familia de ciencia. Entonces hubo como un grito interno de que les fascinaba la ciencia, y entonces yo lo que heredé fue escuchar ese grito interno, y a mí en mi caso me fascinó como el arte popular. Sí, sí, está bien. Pues sabes que nosotros hacemos Hablando de Humor y dedicamos siempre, todos los minutos que dure cada episodio, a hablar del humor, ¿no? Y en el caso tuyo, a vos te gusta mucho la poesía dentro del circo. Así es. ¿A qué se Eh, debe eso? eh, ¿Sabes qué? No sé si tengo como una respuesta muy concreta. Creo que hay algo de lo popular. O sea, creo que siempre me gustó.
pensar lo que me atraviesa y llevarlo al público. Uno a veces puede pensar que la poesía no es algo popular, uno a veces puede pensar que la ciencia no es algo popular. Sin embargo, creo que son formas de contar y que si uno lo Ujú. que quiere es contar cosas, el humor, la ciencia, la poesía, son lenguajes. Y en mi caso hay algo de lo poético que me es como una manera de pensar las cosas. Y siento que el humor también es eso, es como una forma es un enfoque, una perspectiva más a una situación. Uno puede pensar las cosas desde el humor. Y eso es lo que me parece fascinante del humor. Claro, yendo a la poesía en sí, ¿hay poesías humorísticas en la búsqueda que vos tenés? Porque por ahí le contamos a la gente que vos escribís en redes, que has publicado, está bueno contarle eso también para que sepan, ¿no? Eh, mi escritura no es tan humorosa, en mi caso. Ujú, Es más reflexiva. Y es más narrativa. Creo que la poesía mía nace de los viajes. En verdad nace de esta vida que elegimos, Cuca. ¿Hace ujú, cuánto hacemos esto? Y hace cuánto que nuestro día a día es tan particular. O sea, no llevamos, qué sé yo, más de 20 años donde todos los días son distintos a los otros. Por los viajes, por el público, por las convenciones, los festivales y la cantidad de historias que nos atraviesan, eh, creo que son lindas de compartir. Yo empecé a viajar de jovencito y empecé a escribir sobre viajes. Más que nada porque extrañaba a mi familia, a mis amigos, siempre fue como una manera de compartir. Y después de un tiempo, medio que me cansé de ser yo el personaje, de que sean siempre como relatos propios y empecé a transformarlos en otro tipo de cuentos. Eh, Hay un poco de humor, pero no es, es como, a mí me gusta que los procesos creativos pidan. A veces un texto pide algo más reflexivo, a veces un texto pide algo más humoroso, pero muchas veces el humor que yo planteo se completa con el imaginario de la gente, en la escritura. ujú, Después sí creo que existen una poesía humorosa con grandes referentes, como puede ser Lelutier, y como puede ser, ay, se me fue el nombre de Leo Maslías. O Leo sea, hay Maslía. gente que básicamente construyen una poesía a base del humor y es fascinante. Ujú. Ahora sí me voy a meter en el humor dentro de lo que es tu espectáculo, dentro de lo que es el circo. Primero vamos a analizarlo dentro de tu persona, ¿sí? Eh, ¿Por qué nos acercamos tanto al humor nosotros los artistas callejeros? Em, Cuando me propusiste que hagamos el encuentro, me puse a pensar un poco en el humor, en mi tipo de humor. Y yo lo siento como algo que genera confianza, el humor que yo utilizo, porque no es un humor de exponer a alguien, no es un humor al que la gente le puede temer, sino por el contrario es un humor que me acerca a la gente. Para mí el humor puede ser una herramienta de confianza, donde uno habilita a reírse de cosas y es como una manera de contar. Hay veces que uno quiere contar algo y no sabe muy bien cómo abordarlo y el humor es como un canal de comunicación para mí muy amable. Y que te permite contar cosas que quizás de otra manera no contarías. A mí me gustan los espectáculos contar cosas y que la gente cuente cosas, que sea como... Y el humor te permite como eso, abordar temas. Ujú. Por ejemplo, ¿qué abordaste, o ahora que te acuerdes así en la cabeza que vos dijiste, yo quiero tratar este tema y lo voy a abordar por este lado? Por ejemplo, esto de venir de una familia de científicos, a mí me gusta contarlo y lo cuento desde el humor porque mi personaje, si bien yo el payaso lo uso como un complemento, mi Ujú, personaje está vestido con una estética payasesca. Y después, en los espectáculos yo me apasiono tanto que siempre transpiro un montón, quedo como una imagen medio desprolija.
Sí, de a todos nos alguien, pasa igual. Así. este desprolijo de alguien que lo dio todo. Entonces, en ese momento donde estoy como todo transpirado y demás, ahí cuento que les digo al público que les quiero compartir algo, que les quiero compartir como algo íntimo, que ahora que hay confianza, y les cuento que mi mamá es científica física, y que mi papá es científico y físico, y que de dos físicos salí yo. Y ahí la gente se ríe. Y yo les digo que es uno de los grandes misterios de la ciencia, es qué pasó que de dos físicos salí yo. Y se genera como un momento de risa y se genera también la incógnita de si es cierto o no, que para mí el humor muchas veces tiene como esa herramienta. Y yo les insisto, les digo la verdad, o Es sea, yo todo el verdad. tiempo y al final mucha gente se acerca a preguntarme, che, ¿de verdad tu mamá y tu papá son físicos? Como que no entra. Y para mí el humor te permite eso, como generar esa, contar cosas que son ciertas y que la gente hasta le agarre la duda de, ¿será cierto esto? De tan como casi surrealista que puede ser. Me parece que lo vi a eso en una charla TED, ¿puede ser? Puede ser, sí, porque es esto, para mí, el, como para mí los procesos creativos se basan como en lo genuino y en mi caso mi genuidad está atravesada por la ciencia. O Ujú. sea, em, hay, cuando mi papá cocinaba papas fritas, yo era chiquito y él hacía las papas fritas y apenas salían las papas fritas que uno las agarra y las come y se quema, porque las quiere ahí, está con la fritura, yo me quemaba y él me explicaba que me había quemado porque la papa tiene mayor inercia térmica que otros alimentos. O sea, así, así me crié, como con ese diálogo. Y tengo otra anécdota que a mí me encanta contar porque es como la de, es esto, parece una broma. Y a mí me gusta ese juego, lo que parece una broma. Como si uno repasa la vida de uno, está lleno de cosas que parecen bromas, pero que en verdad son el relato de uno. Una vez mi madre me mandó a limpiar el cuarto, tendría 7 años. Nosotros vivíamos en un monobloc, en un piso 3 de una serie de edificios. Y estaba ordenando el cajón y había como esta basura al final del cajón que no sabía cómo sacar. Entonces se me ocurrió abrir la ventana, sacar el cajón y vaciarlo por la ventana, como ese polvo final. Y en ese momento pasa mi madre y me descubre en plena escena, ventana abierta y yo sacudiendo el cajón. Y se enoja un montón y me grita indignada, te juro, Cuca, ¿eh? Brunito, ¿qué estás haciendo? Tenés que tener en cuenta la ley universal de Kant. Ese fue su grito. Y yo me la quedé mirando como diciendo, ¿Cuál será? desde, desde los 7 años que me sé la ley universal de Kant, no me la olvidé más. La ley universal lo que te propone es llevar al universal todas tus acciones y pensar qué pasaría si todo el mundo hiciese lo mismo que vos. Entonces, básicamente lo que ella me estaba diciendo es qué pasaría si todo el barrio vaciase la basura de sus cajones por la ventana. Eh, y de alguna manera, como eso, en la charla TED o ahora, para mí, el humor es una linda manera de revisar la propia historia. Ya con el diario del lunes, ya con las experiencias vividas, hay algo que uno puede contar cosas que si uno las cuenta con humor, llegan. Para mí el humor es eso, es un lenguaje muy amable. Recién hablabas del proceso creativo y hablas de que creas humor de acuerdo a lo que ya viviste, lo acabas de decir, ¿no? ¿Cómo lo llevas eso a escena? ¿Se te ocurre, te sentás o se te ocurre cuando vas manejando, lo anotás, decís, che, tengo que bajar esta idea? ¿O cómo te va surgiendo eso? Yo me fui como inventando preguntas. Que de alguna manera me fuerzan a la memoria. A veces surge lo espontáneo, a veces, como vos decís, estás manejando y se te cruza algo, estás paseando y se te cruza algo,
o estás leyendo, a veces aparece como este concepto de la musa que llega mágicamente, pero yo siento que también hay algo que uno tiene que ejercitar. Entonces, en mi caso yo me fui inventando como preguntas que me hacen viciar por la memoria. Eh, Desde tratar de acordarme de más cosas de la escuela primaria, del jardín, de mi barrio, eh, ir como cuál fue mi primer trabajo, cosas que quizás están muy, muy atrás, pero que están llenas de historias. Entonces yo me lo voy forzando cuando quiero armar como un guión, cuando estoy como en algo concreto, me, me hago preguntas y casi que me obligo a responder lo más extensamente posible. Ah, ¿Y, y a qué van esas preguntas? ¿De qué son, por ejemplo? ¿Por qué esto? Eh, ¿Por qué aquello? no, no, en verdad trato de ir como a lo más simple. Por ejemplo, pienso en mi barrio y cómo iba yo a la escuela, en el kiosco de mi barrio. Hay algo en mi caso, yo tengo una identidad barrial que me representa mucho porque es un barrio para mí muy querido. Entonces pienso no tanto en los porqués, sino que trato de recordar cosas como muy simples. Y después lo que me divierte mucho es preguntarle, bueno, mi papá falleció hace varios años, pero entonces le pregunto a mi mamá cosas. Por ejemplo, ¿por qué eligieron mi nombre? ¿Quién puso mi nombre? Y cosas mías de la infancia que yo no sé, que ahora a la distancia, si yo se las pregunto como con humor, ella me empieza a responder muchas cosas con humor y se ríe de cosas que quizás nunca me había contado de mí, desde cuándo lloraba, a cuándo reía, hasta los caprichos, a qué cartas le escribía a Papá Noel, no sé, como esas cosas muy simples que quizás a uno no se le ocurriría tener ese diálogo con, con la mamá de uno. Y Me, para mí me- ahí hay mucha información. me pongo a pensar, porque hay algunos que dicen que el payaso es como un niño, ¿no? Que es un niño que está jugando, y vos investigás cuando eras niño, ¿no? ¿Tendrá alguna relación eso? Yo creo que hay algo de lo ingenuo eh, que lamentablemente con la vida y con la adultez lo vamos perdiendo. Pero hay cosas que suceden en la infancia que son muy espontáneas. Creo que cuando se refieren a que el payaso es un niño, tiene que ver con eso, con que el niño tiene menos filtros mentales y menos juicios internos eh, que los adultos. Y para mí la magia del payaso es como esa cosa espontánea, eso que no se juzga tanto. Y al no juzgarse, lo genuino está como mucho más a flor de piel, lo espontáneo. Y ahí uno de grande hace se censura mucho por el juicio del otro y por el Ujú, juicio propio. De alguna manera el payaso eso no le importa, porque si la gente se ríe de uno, básicamente es lo que el payaso quiere. ujú. Y en Eh, y, ese sentido, ¿te consideras un artista de circo, un payaso, un clown, como se le dice ahora, ¿no? ¿Cómo te encasillas? ¿Sabes qué? Hace un montón que no lo hago y cada vez que alguien me pregunta como que no me hallo en ninguna de esas y hasta hubo un momento en que me ponía por fuera de quien me preguntaba. Entonces, si estaba con los malabaristas, yo era artista de circo. Si estaba con la gente de circo, yo decía que era artista callejero. ¿Sí? Y así siempre, porque de alguna manera todas las respuestas eran válidas. Soy artista callejero, pero todos mis espectáculos pueden ir a una sala. Eh, me cuesta decir que soy payaso, pero sí utilizo como me paro en ese lugar.
cuando salgo a escena. Soy malabarista, pero en verdad juego diablo, no juego otras cosas. Y por otro lado, la poesía está súper presente y la reflexión está súper presente. Entonces, me gusta como este abanico de cosas que si me encasillo en una, un montón de otras quedan fuera. Y además para Ujú. mí hay algo lindo, que es que hay uniones que no son obvias. A veces ser malabarista y ser payaso es algo más cercano. Ser payaso y ser poeta quizás no es tan cercano en el imaginario popular, sin embargo es lo que yo hago. Y, y si digo que soy poeta, lo de payaso queda fuera, y si digo que soy payaso, lo de poeta queda fuera. Entonces, ah, el, hace unos años me hiciste acordar algo muy hermoso. Hace unos años, una persona del público, después de un espectáculo, me manda una poesía que había escrito en base al espectáculo. Y hablaba de payaeta malaversista. Y me pareció maravilloso y le agradecí porque ella fue la mejor definición que encontré de mi payaeta malaversista. Y entonces dije, bueno, eso soy un payaeta malaversista. ¿Por qué dijiste, recién dijiste, me cuesta decir que soy payaso? Eh, Porque por ahí me Creo que sabe por el, pasar a mí, me sabe pasar a mí decir, che, ¿qué sos? Payaso. Viste como decir, che, digo que soy payaso o no, me hago cargo de eso o no. en mi caso no tiene que ver sino con el imaginario a donde llevo a la otra persona. Y yo sé que si yo te digo que soy payaso, te vas a imaginar algo que no es lo que yo soy. Ajá. Entonces, tiene que ver con eso, no por el contrario, en verdad, esto que te decía antes, yo juego un poco para mí todo tiene que ver con la comunicación y la comunicación no es individual. Entonces yo estoy muy atento a quién me pregunta y cómo me pregunta. Entonces, si hay alguien del otro lado un poco más hostil, yo digo con orgullo que soy payaso, porque sé que del otro lado están subestimando eso y yo por el contrario lo defiendo. Ahora, si del otro lado hay alguien que realmente tiene interés, siento que si digo payaso le va a costar entender qué es lo que yo le estoy queriendo decir, porque mi payaso tiene un montón de elementos que quizás no están en el imaginario más directo. Entonces, digo que eh, yo hablo más de las herramientas del payaso, como que yo al payaso le robo herramientas. Es un payaso y Perfecto, yo le robo la valija y me voy corriendo y con eso hago mis cosas. muy bien. ¿Cómo ves el humor dentro del circo callejero? Eh, Siento que hubo que hay algo que pasa con el circo callejero, que no es exclusivo del circo callejero, sino bastante del circo, que tiene que ver con la repetición de recursos ajenos y con fórmulas que funcionan. Y entonces me pasa cuando veo muchos espectáculos haciendo la misma forma de humor, el mismo chiste, a veces literal, o el mismo gag, me, a veces me genera cierta tristeza, porque siento de que hay como por momentos un uso del humor muy efectista y no tanto de comunicación, que es lo que yo más celebro. Entonces, para mí depende un poco cuál sea el enfoque. Para mí el humor es una herramienta para contar cosas, es una Mm, forma de pararse ahí, de acercarse a la gente y de generar confianza. Pero esa es mi manera. Hay como muchas veces el humor es como la herramienta de sostener el espectáculo, entonces uno va eh, usando una herramienta y va también mirando, bueno, esto funciona, listo, lo hago, esto funciona, pero no funciona lo propio, sino a veces agarro el diccionario de chistes, eh, y lo digo como metáfora, porque el diccionario de chistes es en verdad ir a ver otros espectáculos y agarrar lo que funciona. ujú, Entonces siento que el humor en la calle tiene como muchos enfoques. A veces está este humor eh, que tiene que ver con hacer pasar a alguien y que mucha gente se ría de ese alguien.
A mí eso siempre me costó. Eh, Después está el humor más de técnica, más como a lo chaplinesco, más físico, más las caídas, la torpeza. Después está la gente que cuenta chistes y ahí se entra como un tema más de las temáticas de hoy en día. Y después está como el que utiliza el humor como crítica, que para mí es como de las cosas más interesantes. Ujú. Eh, Cuando uno de alguna manera a través del humor puede decir lo indecible, podés como meterte en terrenos, podés ubicarte más en cuál es tu postura sobre el mundo y poder plasmarlo a través del humor. Ese es el humor para mí callejero que yo más disfruto. Que lo que decías, noté como que vos pensás que hay falta de creatividad en el arte callejero. No en todo, no en Mm, todo, ¿no? Pero como en general, así, en esto de copiar y buscar en el diccionario. yo no sé si tiene que ver con falta de creatividad, sino casi con una cuestión histórica. El arte callejero al que nosotros nos referimos, que es el circo callejero, es un sobrino, un nieto del circo tradicional, o sea, hay como cercanías. Y en el circo tradicional, las familias heredaban los números, las rutinas. O sea, vos podías ver una tercera generación de payasos haciendo la misma rutina que sus padres, que sus abuelos, que sus bisabuelos. Entonces, hay algo en la tradición del circo que tiene que ver con la copia, con agarrar una fórmula que funciona y replicarla un montón de veces. En esa fórmula siempre está la gente que más osada, que propone algo nuevo, que se arriesga o que mezcla cosas. Pero hay algo en la tradición de copiar. Yo creo que en el circo callejero esa tradición, si bien no pasó a ser una tradición de generacional, sí se mantuvo de que cuando uno ve algo que funciona, se lo apropia. A veces por falta de creatividad, a veces por una urgencia económica. Ujú, Necesito salir a la calle, necesito que el show guste, no se me ocurre nada, voy y hago algo que ya existe. O sea, no me pararía en juzgar la falta de creatividad porque es algo que no sé lo que le pasa a la gente cuando toma esas ideas. A veces puede ser comodidad, a veces puede ser falta de creatividad, a veces puede ser urgencia, o a veces puede ser que esa es la estructura que aprendieron. Entonces, que no es falta de creatividad, sino falta de estímulo en la creatividad. ujú. Yo creo que todos somos seres creativos. Entonces, que a lo sumo no está alimentada esa faceta. Vos sabés que cuando vos hablabas de esto de los ancestros que uno viene haciendo el número del papá, del abuelo, del tío, y como que va pasando, y como esto de ir a ver, es como pienso ahora, ¿no? Dentro del stand-up, a vos, cuando te dan tu primer clase, tu segunda clase, te enseñan que robar un chiste está mal y te juzgan mal, directamente así. Es como una premisa fundamental dentro del stand-up. No podés robar una rutina entera, no podés robar un chiste. Entonces, y dentro del circo eso no te lo enseñan de principio, ¿no? Es como que vamos copiando una metodología y uno se acostumbra a eso de copiar, ¿no? Me parece mientras vos lo decías. Claro, yo creo que esto que te decía, como que para mí el, la copia o la inspiración, porque ahí es donde están los límites, los grises, para mí es muy difícil generalizar porque uno puede de repente querer inspirarse en Chaplin. A Chaplin no lo podemos copiar, no hay manera. Entonces uno se acerca, ve videitos y se inspira y uno termina haciendo algo completamente distinto porque es incopiable y por otro lado es como alguien que... Después está el colega que vos ves en la plaza y de repente hace un gag y lo tomás literalmente y lo empezás a hacer vos. O sea, creo que está lleno de matices y también creo que es muy difícil juzgar esos matices. ¿Quién es uno para decir
que el otro no puede copiar o quién es, digo, yo creo que todo el tiempo uno toma cosas, que no Ujú. tenemos lienzo en blanco creativo. Entonces, ¿cuál es el límite entre cuando uno se inspira, cuando uno copia? A veces se te ocurre una idea y ni siquiera sos consciente de que en verdad la copiaste. Sí, Y vos porque sentís, siempre pienso en eso, de que uno va viendo tantas cosas que se va quedando en su memoria, inconsciente o consciente, con pedazos de cosas, y cuando tenés que rematar algo, lo terminás haciendo según vos, como vos lo pensaste, pero quizás lo viste en algún lugar, ¿no? entonces yo creo que sí, por momentos falta búsqueda creativa. Entonces, si yo creo que con la búsqueda uno puede a todas las cosas, a toda la información que uno vio que es inconsciente, más toda la información que uno elige copiar con lo que porque le gusta, más la propia historia, si mezclas todo eso, termina saliendo algo propio. Lo que pasa es que Ujú. requiere un trabajo más. Entonces, yo creo que por momentos sí falta como un trabajo más profundo. Muchas veces también lo que tiene el circo es que tenemos la técnica y a veces, qué sé yo, el malabarista se la pasa horas y horas y horas y horas sacando trucos, eh, y ese trabajo técnico, que es maravilloso, después en el proceso creativo, en un día va y te arma un número. Ujú. Y para mí un número requiere el mismo trabajo que el truco. Si uno estuvo horas y horas y horas para sacar un truco, para mí son horas y horas y horas para armar un número también. Eh, que a veces uno se apoya demasiado en la técnica, también porque al público le gusta, o sea, yo voy y hago como algo que está buenísimo y la gente aplaude. Ahora, si uno logra como desarrollar un poco más la manera de llevar eso al público, creo que ahí es donde empieza como el proceso creativo. Para mí no, es importante como no pararse uno en juzgar esto que te dicen a vos en la clase en la primera clase Sí, de stand-up. No robarás el chiste ajeno. Eh, para mí, si yo te digo no robarás el chiste ajeno, lo primero que tengo que hacer es enseñarte a crear tus propios chistes, darte claro. herramientas. Ujú. Entonces, si el no robarás chistes ajenos es para proponerte a vos que crees tus propios chistes, me parece válido, no como algo dogmático, sino como un punto de partida, como diciendo, paren, no se trata esto de agarrar los chistes que ya existen, sino de buscar los propios. Si en esa búsqueda uno van a aparecer coincidencias, y Sí. no digo, no me parece como que ahí uno se tiene que censurar, pero sí creo que este no robarás está basado en busquemos primero. Claro. Sí, 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 camino un poco por ahí. Pero después, mientras vos hablabas, pensaba también, como para cerrar un poco la idea esta de copiar o no, bueno, el hecho de vos copiar una técnica malabarística, en definitiva la estamos copiando desde el vamos, digamos. Son muy pocos los que crean un truco nuevo de malabares. Más de 25 años que me dedico, no conocía tanta gente que creara un truco nuevo, ¿no? Y que le pusiera su nombre al truco, al juego, ¿no? Mm, que ahí es donde para mí la, la, la búsqueda creativa, la impronta, es lo que se mezcla, es como el agregado a la copia, al aprendizaje, eh, porque también en verdad los trucos nuevos, también la realidad es que las cosas cambiaron desde que está YouTube y están los tutoriales, o sea, convengamos que cuando nosotros empezamos Kuka, la información circulaba de otra manera. Entonces Había que ahora, ir donde estaba la información. claro, ahora el concepto de copia me parece de que se resignifica muchísimo, porque Internet desarma eso. O sea, los malabaristas de hoy día, muchos, aprenden de Internet. Entonces, el concepto de copia del cual nosotros estamos hablando, creo que está desactualizado. Ujú.
porque ahora tenés un abanico en internet de infinito. Entonces, si vos te sentás y vas copiándole un truco a cada malabarista que ves, finalmente terminás armando un collage propio. Eh, y creo que lo importante es como tener un amplio abanico de donde uno se nutre. Para mí tiene que ver con eso. Si uno agarra, si yo agarro a un payaso y solo me nutro de él, básicamente le quito todo y hago lo mismo, como en cambio, si yo miro videos de YouTube, leo libros, hablo con mis amigos de qué cosas les gusta, me paro frente al espejo y me pongo a tratar de hacer cosas frente al espejo, salgo a caminar y le pregunto a desconocidos, o sea, si me empiezo a nutrir de un abanico muy amplio, creo que ahí tiene que ver como con el arte de la dosis. Mientras más me nutra, a la hora de cocinar todo eso va a ser como muy genuino, porque Ujú. tengo información de un montón de lados, que el factor común soy yo. Entonces creo que esa internet genera eso. Cuando yo busco videitos de diablo, termino mirando a 50 diabolistas. Primero que de esos 50, 49 hacen cosas imposibles. Entonces finalmente termino mirando ya por goce más que por aprendizaje. Pero eh, es poder plasmar esta idea de Internet de un infinito caudal de información y decir, bueno, busco yo mi infinito caudal de información para con todo eso poder descubrir quién soy yo con toda esa información. Siempre terminamos cada uno de los episodios con los invitados o las invitadas que nos digan cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función. Esa que no te olvidas nunca más. Puede ser la mejor porque estaba tu viejo y tu vieja y no había más nadie del público, o puede ser la peor porque estaba tu vieja y tu vieja. Pero esa que vos no te olvidas más y la considerás así, la primera que se te ocurra, ¿no? Porque después seguramente cortamos estas transmisiones y se te ocurren 8.500 más que, pero la primera que se te ocurra, la mejor y la peor. La mejor se me ocurren dos. Eh, el espectáculo que estoy haciendo ahora se llama Gushi. Gushi es historias en chino y tiene un proceso creativo para mí como con muchos desafíos. Primero porque es mi tercer unipersonal con diábolos. Y crear cosas nuevas, que para mí siempre fue el desafío, con un mismo elemento después de tanto tiempo, requiere como, en este caso además, el proceso creativo fue, mi viejo enfermó hace muchos años de cáncer y estuvo mucho tiempo en el hospital y básicamente yo estaba con él todo el tiempo en el hospital y en ese periodo armé el espectáculo nuevo y lo estrené 3 semanas después de que él murió. Y además, organicé 11 funciones de estreno en 11 lugares distintos. A cada función llamaba amigos con papel y lápiz para que me hagan devolución. O sea, ese fue como el final del proceso creativo del espectáculo. Pero una de esas funciones fue en la plaza de mi barrio. Y donde yo empecé a hacer circo, y además la plaza de mi barrio era enfrente de la casa de mi papá. Entonces fue como una función para mí como muy fuerte porque en la plaza de mi barrio tiene un anfiteatro hermoso, la plaza estaba llena de gente, con vecinos que me conocen de chiquito y que conocían a mi papá, mis amigos de la primaria fueron a esa función, mis amigos del jardín fueron a esa función, del kiosco, los que vivían mis vecinos, o sea, estaba lleno de gente y si yo miraba al público, pero si yo me daba vuelta tenía la ventana de donde vivía mi papá, que él había fallecido, digo, un mes atrás. Y fue una función muy hermosa. Y mi viejo fue de las personas que más me apoyó en dedicarme a esto, o sea, yo lo tengo como muy presente en este proceso creativo y fue como muy, muy hermoso. Eh, y trayendo a mi viejo, tengo otra función que fue muy fuerte, que en verdad no fue una función, fue como algo chiquitito, que fue hasta ahora en mi recuerdo la única vez que lloré en escena.
Y fue cuando ya en el último periodo de mi viejo estaba en un geriátrico, en silla de rueda y como no con toda su lucidez. Y mi viejo siempre fue una persona que lagrimeaba muy fácil, él se emocionaba fácil. Y entonces cada vez que iba a verme hacer función, él se sentaba último. Él nunca quería estar en primera fila, más que nada porque eso, porque se emocionaba un montón. Y en el geriátrico lo sentaron con la silla de rueda en primera fila y yo hice como una funcioncita para toda la gente del geriátrico. Y mientras yo hacía el número, él lloraba. Y yo lo veía llorar y yo lloraba. Y yo seguía Oh, jugando Diablo, haciendo el coso. Y tengo como un recuerdo de eso muy... eh, eso, de estar jugando Diablo llorando en escena, teniendo a mi papá llorando en escena. Y al poco tiempo él falleció y al poco tiempo fue el estreno de la función. qué Eh, momento hermoso. Sí, sí, como para mí la calle, como eso, hay algo de esto que hablábamos antes. Si uno logra mezclar, si vos agarrás y mirás, si construís tu arte lejano a vos, para mí hay algo que se pierde. Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra de la copia. Para mí, es lo que decíamos antes, hay que nutrirse. Ujú. Pero que mientras más amplio sea ese nutrirse, mejor. Y que ese nutrirse no tiene que ser además lejano de uno. O sea, está buenísimo buscar afuera, en libros, en videos, en colegas, tomar clase, pero que todo eso se complemente con buscar adentro. Y para mí eso te da como la posibilidad de que realmente la creatividad es inagotable, Y sí. porque eh, 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 no, si uno exprime lo de afuera, en algún momento se acaba, pero si uno exprime lo de adentro, hay algo que se va como creciendo. Y la función más Y la dura, peor. la peor función, eh, tengo la última que me acuerdo fue hace unos años en un festival en Polonia, que yo estaba como muy ilusionado de ir a Polonia porque mi abuela es polaca, mis abuelos son italianos, yo ya había hecho función en Italia, en el pueblo de mis abuelos, y acá me hacía ilusión ir no pude llegar al pueblo de mi abuela, pero sí estaba como en la zona, y en esto de revisar la propia historia, poder hacer función en lugares que tienen que ver con la historia de uno, me parece fascinante. Me hacía mucha ilusión ir a Polonia, entonces me invitaron a un festival que me habían dicho que no era muy bueno, pero yo quería ir a Polonia. Entonces fui, y efectivamente me programaron en pleno verano a las 3 de la tarde en un playón al sol, y no había nadie, y eran de estos festivales donde los organizadores no son muy empáticos, y bueno, si no hay nadie tenés que hacer la función igual, o sea, hay algo como de una distancia entre el artista y los organizadores, más de cumplir un horario. Y yo tengo la filosofía desde hace mucho tiempo de que si hay una persona o si hay 500, la función la hago igual con todo el amor del mundo. Pero no me había pasado de que no haya nadie. No había ni una. No había ni una, porque así era muy cruel poner a alguien. Entonces me encontré en la situación de cómo hacer durante 30 minutos con nadie y por sobre todo con esta obligación de cumplir, que es una obligación que yo detesto. Como yo no trabajo, no elegí este trabajo para cumplir horario. Y acá de alguna manera la posición de los organizadores es, para que te paguemos vos tenés que cumplir esa media hora ahí. Y yo diciendo, pero no hay nadie. Y la verdad es que no lo supe resolver creativamente y la pasé mal. Estaba todo transpirado, no sabía qué hacer con 1000 dilemas internos, si mandarlos a la mierda o no. Sí, revelarme, pero no encontré, creo que la pasé mal porque no supe qué hacer. No encontré como ni la rebeldía ni la creatividad, no encontré herramientas para afrontar esa situación en ese momento.
más que estar ahí todo transpirado y casi angustiado diciendo, ¿qué hago en esta media hora con nadie? Y esa fue Y ellos te como, estaban mirando, me imagino. miraron un poco, después se fueron, o sea, como no, una cosa como muy así como hostil y yo creo que la pasé mal por eso, porque no supe qué hacer, no supe qué hacer con esa plaza a las 3 de la tarde sin nadie, en un lugar que me hacía ilusión ir, con unos organizadores que tenía ganas de mandar a la mierda. em, y estuve ahí básicamente pasándola mal. Bueno, tenés que tener cuidado en los festivales que vas. Sí, a Yo que veces hay vos motores. miro tu agenda por las dudas que tengas un festival así con gente que no da para ir. No sé qué tenés que hacer en septiembre, pero de última tachalo de la lista. No, yo le tengo fe, ¿eh? Le tengo fe, yo creo que a lo sumo me toca una plaza con 2 personas, pero con nadie al sol. Lo que sí sabemos ahora es que no te vamos a programar a las 3 de la tarde en el sol, en una plaza de barrio donde no hay nadie. ¿Está? Bueno, De última te eh, ponemos a las 3 de la mañana, si querés. yo creo que a las 3 de la mañana va a haber más gente. Más fresquito, al menos no pasa ¿Eh? tanto calor. Bueno, Brunito, muchas gracias por prenderte y charlar un ratito con nosotros. ¿Algo para agregar en el final? Que me reserves ejemplares del libro Perfecto. y cuando nos vemos hacemos trueque, porque ahora está terminando de reimprimirse como una nueva reedición de mi libro, que me había quedado sin ejemplares. Así que me encanta hacer trueques de libros con colegas, me parece como de las Lo cosas más lindo que hay, es lo más lindo que hay. Sí, a mí me pasa eh, igual. como que celebro que poder como eso, para mí pensar sobre el humor, pensar sobre los procesos creativos, como te decía al principio, yo disfruto de pensar, para mí es como una herramienta muy valiosa, y en mi caso además yo la siento como eso, como algo genuino, pero creo que además el pensamiento da la posibilidad como de acompañar otros procesos creativos, de acompañar a Ujú. otras personas a pensar, y me parece como muy lindo que esté este espacio, Cuca, donde vos pienses sobre el humor, porque son tiempos como intensos y creo que el humor es fundamental. Gracias, gracias, Brunitus. Nos vemos en unos días. Quédate conectado que nos saludamos por privado. Dale. Sí. Quédate Abrazo a conectado la ahí. gente. A todos los que están, muchas gracias por haberse conectados y nos vemos en el próximo episodio de Hablando de Humor. Muchas gracias.